falta que se conecten, pero bueno, esperemos ya lo hagan en el transcurso de estos minutos. ¿Sí? A ver, vamos, ¿dónde está acá la presentación? Vamos a revisar algo breve sobre un poco la parte histórica, la parte de historia acerca de los inicios generalmente de la parte de la logística, cómo anteriormente tal vez fue, y la necesidad justamente que se fue dando para que en la actualidad justamente tengamos ya más sofisticada, tecnificada la parte de la logística. ¿Ok? Bueno, a ver, en esta parte dice la historia y evolución del transporte y luego, repito, tendremos la logística. ¿Qué nos dice? Que el transporte a lo largo de la historia ha sido una necesidad humana, ¿cierto? ¿Por qué una necesidad humana? Porque las personas que vieron la necesidad de desplazarse por distintas razones, sea por alimentación, para cazar, para pescar, para recolectar frutos, para vegetales o para intercambiar productos, el famoso trueque, ¿sí? Es decir, productos que son característicos en un lugar, en una zona y que de pronto no son característicos o rinden o se dan en otro lugar. Entonces, por eso existía justamente el intercambio de productos. Entonces, la necesidad de realizar un transporte, un traslado de un punto A a un punto B y utilizar justamente ciertas herramientas, de utilizar en este caso un medio de transporte, digámoslo así, de esa manera, por en este caso el uso de los animales, ¿sí? Para el traslado de mercancías. Entonces, no es algo nuevo que de cierta manera, digámoslo, que el transporte es algo que recién tiene sus inicios, sino históricamente siempre hemos tenido esa necesidad y posiblemente lo vamos a ir a seguir teniendo, ¿ya? Del mismo modo que necesitaron transportar para investigar, explorar, explotar y hablar nuevas, abrir, visitar nuevas y lejanas regiones, en el comienzo las personas no solo se trasladaban caminando, con el transcurso del tiempo se fueron domesticando animales para la ganadería, transporte de personas y de mercancías. Es decir, tratando de optimizar, reducir tal vez los tiempos de viaje, de reducir el esfuerzo directamente de una persona, ¿sí? Y apoyarse en este caso de los animales domesticados. Sí, ese digamos fue un preámbulo, una breve reseña en cuanto a la historia y evolución del transporte. ¿Ya? Ahora, en esta imagen, ¿sí? Y en base a lo anterior mismo mencionado, ¿sí? ¿Qué les dice estas dos imágenes? La parte izquierda y la imagen de la parte derecha, ¿sí? ¿Qué ven ahí en las dos imágenes? ¿Cuáles son el análisis que podemos tener? Distintas sociedades que existen. Se podría decir que una Ya, sería de primer mundo y la otra de tercer mundo, como quien diría. Y eso es lo que yo pienso. Veo y se me viene a la mente de primero. cosa que está No, muy bien. Ya, ahora lo que usted me dice, llevémoslo al ámbito del transporte. ¿Cuál es esa realidad ahí? falta de planificación porque se puede ver que hay mucha demanda, pero no hay una buena oferta. Ya, puede ser tal Eh, vez parcialmente de eso, ya, pero ya Cristian dio la idea muy central, ¿sí? Ahora, repito, llevémoslo al ámbito del transporte. ¿Qué ven en las dos imágenes? ¿Cuál es esa interpretación? ¿Qué nos dice la imagen de la izquierda y qué nos dice la imagen de la derecha? O imagen uno e imagen 2, digamos. ¿Qué nos dice la imagen uno y la imagen 2 respecto del transporte? Que en la primera imagen, como, o sea, para mí sería que va a haber un control, una planificación que han hecho, y cambio en el segundo imagen no lo hay, porque ya la gente está toda alborotada y como se está viendo, en el camión están todos apretados. O sea, Ya, una buena correcto. planificación ha habido en la primera y en la segunda no hay planificación. Ya, muy bien. Vanessa, ¿cuál es su apellido? Vanessa Martínez.
Verán, sí les dije, no, que el tema de las participaciones siempre les voy tomando en cuenta y asimismo cuando no contesto. Ya, a ver, correcto, sí, lo que las personas que participaron ya lo decían. Las dos imágenes es un reflejo, sobre todo quiero que lo lleven al punto en comparación con el transporte, ¿sí? Es decir, que el transporte es un reflejo de la evolución, del desarrollo que puede tener una localidad, una ciudad, y justamente eso va a reflejar en el avance que pueda tener una ciudad, es decir, en el desarrollo. Entonces, en los dos puntos son muy contradictorios, ¿no es cierto? Aquí tenemos un sistema, por ejemplo, de metro, que posiblemente aquí está más organizado, está planificado, se tiene ya una estructura, se tiene una planificación, es decir, está orientado, ¿ok? Y sobre todo está seguro. Acá en la parte derecha sucede todo lo contrario. El transporte, al menos ahí, es un reflejo de desorganización, inseguridad, falta de planificación y todo lo que podemos ver ahí, el riesgo que corren esas personas, ¿ya? Entonces el punto que quiero llegar es justamente a ello, que el sistema, un sistema de transporte de una ciudad, sí lo puede caracterizar cuál es justamente el desarrollo que puede tener una ciudad. Incluso cuando nosotros vamos a otra localidad, a otra ciudad o incluso a otro país, ¿cierto? Lo que principalmente cuando lo común que sucede es que vamos tal vez en bus o vamos tal vez en avión y al momento de bajarnos, tal vez lo que primero nos da la impresión es el sistema de transporte, es decir, si fuera ahí transporte público, cómo funciona ese sistema de transporte público, es eficiente o no, ya entonces ese es justamente el reflejo de la evolución que puede haber tenido o que tiene una ciudad, ¿sí? Ahora, aquí, bueno, en esta imagen, ya ahí el complemento, lo que dice ahí en la parte textual, dice justamente que en la parte de antecedentes, en el periodo precolombino, los incas poseían un rudimentario, pero eficiente sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su imperio, por lo cual trasladaban distintos tipos de mercancías. Es decir, más que todo el punto aquí es que antes no es que existía GPS, Waze, de que yo sabía exactamente cuál es la ruta más rápida, cuál es la mejor ruta, sino un sistema rudimentario, es decir, en este caso, por algún tipo de estrategia que utilizaba, tal vez de algún tipo de ubicar algún tipo de distintivo que me ayude a saber que, por ejemplo, esa es la ruta más rápida, es la más segura, o por donde hice el camino de ida y por donde posiblemente va a ser el camino de retorno. Ya, considerando todas las diferentes dificultades que anteriormente hemos tenido. ¿Ok? Ahora, dentro de nuestro país, sí que dice la historia un poco dentro de nuestro país, que en la presidencia de Gabriel García Márquez se inició la construcción del ferrocarril, quien inició este proyecto después de la Asamblea Constituyente de 1861, autorizó la contratación de empresas nacionales y extranjeras para que lo construyan. Finalizó cuando finalmente el tren arribó a la estación de Chimpacalle, esto en Quito el 25 de junio de 1908. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es también el punto que quiero destacar aquí? Que a nivel general, nuestro país tiene el sistema de transporte férreo, o bueno, tenía el sistema de transporte férreo mucho más antes, tal vez de otras localidades, ya, y que tal vez no fue mayormente aprovechado o utilizado, o haberlo sacado tal vez de un mayor provecho del que incluso anteriormente ya se lo había realizado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Recuerden que dentro del transporte terrestre, ¿ya? Dentro del transporte terrestre nosotros vamos a tener una subclasificación que es el guiado y el no guiado, ¿ya? El guiado es justamente, ejemplo, el transporte férreo, digamos ahí el ferrocarril, el metro, ¿ya? O tranvía, que son sistemas de transporte que ya tienen marcada su ruta definida, preestablecida, es decir, que ellos no pueden
optar por otra ruta, otro recorrido, porque ya tienen que regirse a, en este caso, donde existe una infraestructura, donde existen los rieles. Y por otra parte, el transporte no guiado, ya dentro del transporte terrestre, es básicamente todos los vehículos, en este caso, a nivel terrestre, que lo único que necesitarían es una vía, ya indistintamente tal vez del estado de la vía, pero para poder circular, ¿ok? Entonces, en este punto que les decía, la idea central sobre todo es que el Ecuador, nuestro país, eh, cuenta con la infraestructura, con los rieles para poder operar un sistema de transporte férreo. Sí, que esperemos tal vez futuro cercano pueda rehabilitarse y se pueda utilizar más que para la parte turística como un medio de transporte, tal vez para el transporte de carga, ¿sí? Que anteriormente eso sí se daba de esa manera para el traslado de productos, por ejemplo, de la costa a la sierra o de manera viceversa. ¿Ya? Ahora, en esta lámina, ¿qué dice? La revolución de los transportes. En las cuatro imágenes, sí, ustedes pueden ir sacando una idea tal vez general, una conclusión de qué refleja cada imagen. Pregunto, la primera imagen, qué les da a entender la primera imagen? Los avances de la transportación quiere decir los Ya, avances de la transportación. ¿Qué más? A ver, ¿qué les dice la primera imagen? La eficiencia del transporte genera dinero. Ya, la eficiencia del transporte genera dinero. ¿En qué sentido? Por ejemplo, verán, ahora posiblemente la mayoría de ustedes eh, no tiene, tal vez, o me atrevo a decir, no tiene un puesto de trabajo fijo, es decir, tal vez ya en una empresa, en una institución, que tenga marcado ya su jornada de trabajo, eh, y aparte tal vez los estudios, ¿sí? Entonces, generalmente cuando ya una persona, Ingeniero, dice dígame, Robin que le active el audio. eh, no, a ver, ¿saben que eso debe ser un problema de Zoom? Robbins? No, no me da esa opción. Mm, la alternativa se me ocurre que se vuelva a desconectar y vuelva a unirse. Tal vez sea un problema de Zoom. Si es que no escucho. O si pueden comunicarle eso, ¿ya? Ok, a ver, entonces, en esta parte les decía, ¿no? De que posiblemente muchos de ustedes no están dentro de una institución, dentro de una empresa, y tal vez lo que dispongan más es de tiempo, ¿sí? Y en otras circunstancias, tal vez más adelante, cuando ya la mayoría de pronto consiga un trabajo estable, en una fuente de ingreso, ya tal vez lo que el problema no va a ser posiblemente la disponibilidad de recursos, tal vez, sino la disponibilidad de tiempo. Sí, entonces ahí es donde, por eso justamente está la imagen, donde está mm, un billete de dólar, ¿verdad? Y está como un reloj. Es decir, que el dinero genera, perdón, el tiempo justamente genera ganancias o pérdidas de dinero, ¿sí? Entonces, mientras, ejemplo, una persona pierde más tiempo en un tráfico, atascado en un tráfico, posiblemente más que perder el tiempo, lo que está perdiendo es su dinero, ¿sí? O el dinero por la productividad que éste puede tener, ya sea para actividades directamente relacionadas al trabajo, actividades de recreación, es decir, para su salud, o actividades familiares en sí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando en una ocasión para Quito se estaba realizando el estudio este para
ubicar algo similar a la aerovía que existe en Guayaquil, pero no recuerdo exactamente en qué parte de Quito es. A la mayoría de las personas encuestadas, ¿ya? No privilegiaban el factor económico, sino el factor tiempo. Es decir, si ejemplo, con la aerovía usted va a reducir su tiempo de viaje, se me ocurre, de 45 minutos a 30 minutos. Sí, ponemos solo un caso así. Ya, entonces, tanto para la ida como la vuelta serían ya 30 minutos. Entonces, pero obviamente tal vez el costo o el valor de la tarifa va a ser más alto. Entonces, eso fue justamente lo particular en este sector, de que la mayoría de personas, obviamente, tal vez por la condición económica, tenían o daban preferencia, ahí es el keyboard, Robin, ¿ya? Daban preferencia al factor económico, es decir, versus el tiempo. Entonces, el punto es justamente ese, ya que el ámbito del transporte ha sido justamente un reflejo de eso, ¿sí? De que el dinero como tal se ve influenciado directamente por el tiempo y viceversa, ¿ok? La segunda imagen brevemente igual describe que un sistema de transporte que tal vez muchas localidades, muchas ciudades no están en la posibilidad de implementarlo. Claro ejemplo dentro de nuestro país, ya lo vimos con Cuenca, de que demoraron mucho tiempo en la implementación, en la construcción y luego ya en la operación por muchos factores, tanto la parte económica, inversión, personal capacitado para la operación, para el control, y lo mismo ha sucedido en Quito, ¿sí? Incluso todavía parece que siguen en esos problemas de que ya desean entrar en operación, pero no hay el personal capacitado. Entonces son inversiones muy altas que las ciudades generalmente, muchas no están decididas o no tienen ese recurso para poderlo realizar, ¿ya? La tercera y cuarta imagen, de cierta manera, pueden tener alguna similitud, ya, porque sobre todo la tercera, porque hablamos que incluso el transporte aéreo ha sido o ha tenido una parte ya de privatización en cuanto a que, ejemplo, una persona que tiene altos ingresos económicos puede llegar a obtener, en este caso, digámoslo, un helicóptero o la imagen siguiente, y ahí pueden tal vez ya desplazarse en un solo día a otro país, a otro continente, sin la necesidad de esperar un vuelo comercial, ¿sí? Entonces, ese es el punto ahí dentro de esta revolución que hemos tenido en el transporte, ¿ya? Por eso la idea se sintetiza acá. El transporte se convierte en sí en un valor fundamental para medir distancias, ¿ok? En las siguientes imágenes, lo que ustedes van a evidenciar es un poco la historia que hemos tenido tanto a nivel de país, a nivel de región, cómo inicialmente incluso se daban a través del transporte férreo, el transporte marítimo, ¿ya? Cómo han dado sus inicios, sobre todo en desarrollo eh, en cuanto a la máquina de vapor, ¿ya? Luego aquí está justamente también, tal vez ya los inventos que más pudieron destacar. Aquí está justamente el automóvil de motor, de explosión, el barco de casco de acero, el desarrollo de la aviación en cuanto ya a la parte aérea. O sea, cada uno de estos inventos cómo han ido teniendo un impacto y en la actualidad cómo han mejorado justamente ese diseño. Aquí, eh, dentro de esta parte, dice, se crea el primer ferrocarril de pasajeros en Estados Unidos, entre Baltimore y Ohio. Es decir, como dato histórico, aquí la locomotora alcanza los 100 kilómetros por hora en 1835, y acá se inaugura el tren entre Nueva York y San Francisco. Aquí en la imagen ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la ubicación de Nueva York y la ubicación de San Francisco, como aproximadamente este tenía, bueno, no está aquí el kilometraje, pero están la duración, 3 días y 4 horas. Entonces, miren la distancia que pudieron ya irlo uniendo a nivel de estas dos
localidades. ¿Ya? Asimismo, datos históricos por acá. Déjenme cambiarle la lámina. Entonces ya se les cambió a ustedes ahí en la presentación. Se quedó como que pausado. No me reacciona. Aquí está la longitud, ¿no? De 4.676 kilómetros que les decía entre Nueva York y San Francisco. Obviamente, tal vez ahora puede resultar posiblemente insignificante, pero a la actualidad, en ese tiempo, o sea, poder tener una infraestructura férrea de esa magnitud, sí resultaba muy compleja. Esto le pasó aquí. Ya, otros datos más acá. En esta parte, posiblemente los años y demás, no nos vamos a aprender, ¿no es cierto?, de memoria, pero sí, tal vez ciertos datos, sobre todo conocer cómo se ha ido dando esta evolución. Por ejemplo, acá en 1876 aparecen ya las primeras locomotoras eléctricas, luego por acá las primeras locomotoras a diésel, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos las locomotoras eléctricas y acá en Suecia aparecen las locomotoras a diésel, o sea, el desarrollo que se fue teniendo, ¿sí? Por acá igual las locomotoras a gas, las locomotoras modernas con 22 caballos de fuerza, ¿ya? 1968, la línea Toronto-Montreal, una locomotora que alcanzó los 240 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, repito, tal vez para el año puede resultar que ahora nosotros, digamos, pero si ahora los vehículos pueden alcanzar velocidades superiores, pero obviamente, miren, los años en los que estamos revisando, ¿sí? Asimismo, esta parte acá que quería mostrarles, ¿sí? Esto es lo que generalmente tuvo un mayor impacto. Aquí el motor de explosión, el de combustión. Carl Benz inventó en 1885 el motor a gasolina y ya en 1887, es decir, 2 años después, ya lo comercializó. Es decir, ya salió prácticamente a la venta, ¿no? Por acá, el proceso de vulcanización, es decir, ya el tema de los neumáticos, cómo esta parte también tuvo ese aporte para que el sector automovilístico tenga este mayor impacto en el tema de ventas. ¿Ok? En esta parte acá, quería mostrarles aquí justamente del metro de Nueva York. ¿Cuál es la particularidad? Si ustedes alcanzan a visualizar, ¿no es cierto? Aquí estas imágenes, ahí que lo estoy acercando, ¿sí? Que esta construcción de este metro fue a cielo abierto, ahí específicamente. Ya, entonces, si ustedes se fijan, al menos en la construcción que fue del metro de Nueva York, no tuvieron tal vez los equipos como se lo hizo ya en el metro de Quito, que fueron así como excavándolo, y acá fue a cielo abierto. Sí, entonces, históricamente ha sido uno de los sistemas tal vez más complejos de realizarlo o al año de su fabricación fue muy complicado y donde incluso cuando ustedes tal vez puedan buscar alguna información adicional van a ver que la mayoría de trabajadores fueron emigrantes, irlandeses, italianos y afroamericanos y la gran mayoría, o muchas de esas personas lamentablemente fallecieron. ¿Ya? A ver. Déjenme ver si podemos cumplir con esta actividad aquí. A ver,
Este computador parlante. A ver, entonces. Esta actividad no sé. A ver, la actividad, bueno, eran dos actividades en realidad. Vamos a hacerlo solamente esta de acá, ¿ya? Yo les comparto ahí la pantalla, ¿sí? Tienen que revisar estos dos videos. Explico ahí. Dice, el primer video es un documental sobre la evolución del sistema de transporte, la evolución del transporte a lo largo de la historia, desde sus inicios hasta la edad contemporánea. Viste el enlace. Y el segundo es documental sobre la evolución del transporte en era moderna y los futuros proyectos que hoy en día están a prueba, es decir, sobre todo sistemas de transporte férreos que tienen o alcanzan velocidades muy altas, ¿ya? Una vez que ustedes revisan los dos videos, van a realizar una reflexión sobre el material audiovisual proporcionado, es decir, los videos, ¿verdad? Y comentar sobre el desarrollo del transporte en la ciudad de residencia, es decir, en su ciudad de residencia. Una vez que han realizado este análisis, ¿ya? Deberán emitir un comentario de al menos 300 palabras. La hora de realización estará habilitado a ver de aquí. ¿Hasta cuándo tenemos la próxima clase de logística? El día de mañana. No hay problema, estaría bien hasta el próximo día martes. Sí, pongamos las 20, no, las 20, las 15 horas. Próximo martes es 31, creo, ¿no? De octubre de 2023. ¿Estamos? Sí, hasta el 31 de octubre del 2023. Hasta el próximo día sábado. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos, ahí? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya, déjenme ver si puedo abrir esta actividad que tenía acá en Kahoot. ¿Han trabajado antes con Kahoot? Chicos, ¿han trabajado antes con Kahoot? No, ingeniero. No. No han tenido clases virtuales ustedes. Con la ingeniera Gabriela creo que fue que tuvimos una vez Siempre, actividad. siempre ha sabido, ¿no? A ver, vamos a hacerlo, ¿verdad? Es muy sencillito, no es complicado. Esto me pasó con cuenta.
Ya va, ya está. Ya, con esta actividad finalizamos. Ya, entonces, a ver, yo les voy a compartir el enlace este momento. Cada quien va a ingresar. eh, Cada quien va a ingresar y va a ubicar su nombre y su apellido. Además, déjenme ver, no sé si tiene limitación de número de participantes. Esperemos que no. Ya. Entonces, dos formas de ingresar. Con el enlace que les envié este momento, o si tienen un celular, un dispositivo inteligente, escaneen este código QR más rápido y ya les va a dirigir ahí y ponen su nombre y su apellido. O si no, ingresen, ¿cómo es esto? Al navegador, pongan kahoot.it y ahí pongan ese código. O sea, tres maneras de ingresar. Ya, eso, está Paolo, está John, Ángel, Egma, Stalin, Cristian, Vanessa, Eric. Entonces, ustedes me avisan, espero, o ya tomo la captura. A ver, están 10. Ayúdenme a ver si ingresa alguien más o ya no sé si les deja o no. Ah, sí, sí les dejó. Me parece que el límite entonces es 20. Ah, ¿ya? ¿Estamos? ¿Alguien más le esperamos? No, porque se nos va a acabar el tiempo. Rápido. Listo, entonces explico brevemente la metodología. A ver, alguien más se conectó. Yo les voy a ir pasando las preguntas, ustedes van contestando en sus dispositivos y el que conteste más rápido, obviamente de manera correcta, tendrá la mejor puntuación. Al final, quien tenga los 3 primeros lugares A tendrá... mí me pide un PIN, a mí me pide un PIN para ingresar. Ya se pasó. Ya fue tarde. Bueno, a ver, el transporte multimodal es la participación de transporte por carretera, ninguno de los anteriores, un medio de transporte, dos modos de transporte. Sí, recuerden que sí les expliqué una parte del día de hoy que era el transporte multimodal. Ingeniero, yo ya no puedo ingresar. Lamentablemente ya no. Mm. Eso les dije, estaba esperando. ¿Ya? Por cuestiones de tiempo no vamos a dejarlos el minuto completo, sino solamente en 30 segundos. ¿Ya? Correcto, dos o más modos de transporte. Dos, los puertos y aeropuertos sirven especialmente para transporte de pasajeros, traslado de personas y mercancías, operaciones de carga y descarga o ninguno. Leerán bien. Traslado de personas y mercancías, transporte de pasajeros o operaciones de carga y descarga. Híjole, vamos a tener que reducir el tiempo porque no nos va a alcanzar. Ya nos queda menos de 2 minutos.
Ingeniero, trato de seleccionar, pero no puedo. ¿Por qué no puede? No sé, trato de seleccionar, pero no puedo. En su dispositivo, ¿verdad? Así es. Qué raro. Mm. ¿Los demás sí pueden? ¿Verdadero o falso? A lo largo de la historia, el transporte ha sido una necesidad humana. ¿Verdadero o falso? Nos queda menos tiempo. 9 respuestas, 10 respuestas, 11 respuestas y vamos a omitir. Sí, verdadero. Correcto. No puedo seleccionar. ¿Por qué? Me está impidiendo seleccionar. O sea, sí me sale todo, pero quiero seleccionar la respuesta, pero no puedo. Pero no en el Zoom, ¿verdad? No en el Zoom, sino en su dispositivo donde usted ingresó. Así es. Sí, sí, no sé qué le pasaría. Vamos que se nos acaba el tiempo. El metro resulta el medio de transporte más eficiente en la revolución industrial. Sí. No, esa parte no lo revisamos. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Correcto. Vamos a la siguiente. 5. ¿Cuándo inicia la operación del ferrocarril entre Nueva York y San Francisco? Híjole, no sé si ese dato se van a acordar o no. No, pero 1000, esa vamos a omitirla. Algunos sí lo acertaron. A ver, la siguiente, esta sí, la economía y el transporte se hallan íntimamente vinculadas. Recordarán, ahí sí mostrábamos algunas imágenes que daban referencia de esto.